agosto damos comienzo al programa 357 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 357, que corresponde al sábado 10 de agosto. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque se inicia con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Le siguen las operetas de la prensa hegemónica, informadas por Hugo Muleiro en la voz de Alejandra Velaglia. A continuación, la columna del movimiento laboral argentino de Héctor Rudil. Y cerrando el primer bloque, el decálogo de compromisos asumidos por Gustavo Petro, luego de haber prestado juramento como nuevo presidente de Colombia. Hacemos un pequeño paréntesis para reclamar por la libertad de Milagro Sala y pasamos al segundo bloque con nuestro columnista invitado, Ricardo Capdevila, que nos plantea el mejor escenario de los peores. A continuación, la columna de Economía Popular de Silvia Guerra y la experiencia del almacén campesino en Mendoza. Finalmente, cerrando el bloque y el programa, el grupo La Tranquera y su tema musical, Si Digo Compañero. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancamos con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 11 de agosto de 2019. El Frente de Todos triunfa en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que consagra formalmente la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. 12 de agosto de 1806 concluye la Reconquista de Buenos Aires. Tras una encarnizada lucha por las calles de la ciudad, los ingleses debieron rendirse a discreción. En esta fecha se conmemora el Día de la Reconquista de Buenos Aires, hito en la construcción de la conciencia nacional. 12 de agosto de 1963, un comando de la Juventud Peronista, liderado por Osvaldo Agosto, sustrae el sable de San Martín del Museo Histórico Nacional. El objetivo del robo era entregárselo a Perón para expresar el rechazo a su proscripción y del peronismo y ridiculizar al régimen de las Fuerzas Armadas. Agosto fue secuestrado por la temible Brigada de San Martín, que actuó como un grupo paramilitar. Al ser detenido, otro miembro de la JP, para poner fin a secuestros y tortura, los miembros del grupo que seguían en libertad deciden devolver el sable para obtener la libertad de sus compañeros, lo que se concretó el 28 de agosto de ese año. 14 de agosto de 1954, Perón visita el Paraguay, cumpliendo esta vez un antiguo y postergado acto de justicia que consistió en la devolución de los trofeos de guerra conquistados entre 1865
y 1870 durante la Guerra de la Triple Alianza. El poder económico exige más. Por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. Las esmeradas señales que el ministro Massa envió al poder económico para que ponga fin a la desestabilización y sobre todo al golpe en la plaza cambiaria ya fueron sentenciadas como insuficientes por las y los columnistas de los medios opositores que le atribuyen un margen de pocas semanas. La luna de miel concluyó en la noche de bodas, escribe el lunes 8 Jacqueline en La Nación, una ocurrencia modesta pero bastante representativa de la estrategia editorial desplegada prácticamente sin fisuras en las notas de fondo de ese diario, Clarín e Infobae. El clamor por la devaluación drástica por la que tanto opera la patronal agraria es la motivación principal de rodeos y malabarismos con los que se disfraza la apuesta por el fracaso de Massa, a pesar de su discurso de tono netamente ortodoxo. Tampoco le alcanzó al ministro la desmesurada concesión de ignorar la especulación como uno de los factores que generan la corrida y el incremento de los precios, cuando el dólar sube y cuando el dólar baja. Jacqueline no hizo más que repetir ideas ya publicadas. Por ejemplo, por Pañi, en su mismo diario, que a horas de la Asunción escribió que Massa no sabe dónde está parado. Además, carece de un plan, frase repetida varias veces en otras notas para desembocar en el reclamo de devaluación. El viernes Clarín publicó que los exportadores quedaron disconformes, que los empresarios necesitan más ventajas, menos control para girar ganancias al exterior y que se ponga fin a prolongados conflictos gremiales. Hablando de ocurrencias, la Nata dijo en la radio del grupo Clarín que Cristina Kirchner le dio 100 días a Massa. El diario convirtió este dicho en noticia el viernes y al día siguiente la misma figura, 100 días, fue el eje de la nota del mismo animador en el mismo diario. Devaluación y falta de profundidad en el ajuste son líneas citadas también por Roa y otros como Kirschbaum, jefe de redacción, que usó el estilete de carrera contra el tiempo. Indisimulados defensores de los intereses del poder financiero mundial, en su rostro prolijo tanto como en su faz carroñera, estos periodistas independientes ni siquiera se dan por satisfechos con la llegada al gobierno de Daniel Marx, un chepibe de los beneficiarios de los desfalcos más cuantiosos sufridos por el país, entre los cuales el megacanje de la Rúa es apenas uno. 100 días. 2 o 3 meses, copió Van der Kooi. A este ataque que busca que Massa se corra de la ortodoxia a la ultraortodoxia para profundizar la concentración de la riqueza, Morales Solá agregó en La Nación una formidable cuota de encono personal, codazos que parecen propios de los celos por la relación fluida del ministro en la embajada y con juego propio en Estados Unidos, como destacó Clarín. Massa es así, avanza, se sobregira y va dejando heridos, escribió, para cargar después contra empresarios que lo acompañan. Por esas relaciones, acusa, fue despedida del Canal América la animadora ultraderechista Viviana Canosa, con quien se solidariza. Más que previsible el despliegue diario y los títulos de tapa sobre el juicio en curso contra Cristina Kirchner y el nuevo héroe del dispositivo, el fiscal Luciani. Y no es el único. Ante la denuncia de la vicepresidenta sobre la gavilla, que una vez más pone en evidencia la manipulación mafiosa de juzgados y tribunales, Clarín respondió con un anuncio de citación a ex gobernadores santacruceños para que hablen de la corrupción K. La maniobra es del juez Ercolini, el que le regaló al amigo Mañeto el sobreseimiento ante las acusaciones que lo involucraron en primer plano en los crímenes cometidos para apropiarse de la empresa Papel Prensa de la mano del genocida Videla.
Las notas también ven con disgusto el apoyo de Cristina Kirchner a la orientación económica que despliega Massa y le atribuyen a la vicepresidenta el propósito de refugiarse en la provincia de Buenos Aires en el turno electoral del 2023. Eso explica títulos y notas de ataque por los fondos que la nación destina a la provincia. A pesar de tanto trajín, a esta gente le quedó margen para cumplir con obligaciones geopolíticas. Infobae se escandalizó por el acuerdo con China para avanzar con las 2 represas previstas en esa provincia. Y Clarín tituló en tapa que el embajador argentino en Pekín se alinea con China contra Estados Unidos por la crisis que Nancy Pelosi causó con su visita a Taiwán. Amigos son los amigos. Patrones son los patrones. Buenas tardes, soy Héctor Roudil y hablaré sobre el movimiento laboral argentino. La Unión Obrera Metalúrgica, UOM. Existe un clima sindical y laboral agitado que los gremios transcurren desde la renovación dirigencial ocurrida en la UOM en marzo de este año, cuando Antonio Caló perdió la conducción frente a la lista verde, encabezada por Abel Furlan, quien se convirtió en el nuevo secretario general, acompañado también por otros triunfos en las seccionales UOM de Quilmes, Avellaneda y San Miguel, con candidatos más jóvenes y muy simpatizantes de los gobiernos de Cristina Kirchner. Esto no cambia la identidad que, al decir de Daporta, nuevo secretario general de la seccional Avellaneda, la UOM sigue siendo verticalista respecto a los compañeros que conducen la CGT y peronista como fue históricamente, pero no negamos que el kirchnerismo es quien le devolvió dignidad a la UOM, generando puestos de trabajo y levantando la industria metalúrgica como lo fue del 2003 en adelante. Anteriormente, Caló había dicho que con Néstor y Cristina se recuperaron 200.000 puestos de trabajo en la industria y hay 70.000 afiliados más que en la época de Macri. Daporta dirá que con la pandemia de Mauricio Macri padecimos lo peor como trabajadores y perdimos toda nuestra dignidad en forma general, porque para eso vino Macri, para destruir las fuentes de trabajo, el poder adquisitivo y para que los trabajadores terminen siendo esclavos. Negociación colectiva e inflación. Esta materia tiene a los gremios en estado de alerta, dado que los precios y salarios corren una carrera peligrosa entre sí. Los acuerdos celebrados rondan el 60% en su mayoría, aunque algunos menos, mientras que la inflación esperada puede ser mayor. En previsión de esto, los acuerdos alcanzados son trimestrales, con una cláusula de revisión también trimestral que sigue el índice inflacionario. Ya ocurren situaciones de conflictos en empresas y establecimientos y no se descartan más en la medida que no cese la remarcación salvaje de los precios. La negociación colectiva es una herramienta eficaz para las relaciones laborales y la paz social, pero ha sido sistemáticamente suspendida durante los gobiernos de facto. El sindicalismo no acepta otros mecanismos para sí mismo, aunque no se opondría a ellos para los movimientos sociales y otros colectivos laborales no asalariados. Los movimientos sociales. Desde diferentes ámbitos políticos se cuestiona el modo de gestionar los programas sociales por parte de los movimientos sociales. Esto ha sido defendido por sus líderes, argumentando que ellos hicieron lo que la política no hizo. Ante el retiro del Estado, se encargaron de beneficiar a los marginados, logrando planes sociales que paliaran situaciones de pobreza extrema. La polémica está lanzada y puede tener consecuencias para la unidad del movimiento nacional y popular.
La CGT. La marcha del 17 de agosto próximo, convocada por la CGT, fue rápidamente secundada por otras corrientes sindicales y otros varios movimientos que se plegarán a la misma. Los documentos y declaraciones ayudan a entender las diferentes líneas internas del movimiento laboral argentino, que no excluye a los movimientos sociales. La CGT rechaza cualquier variante de aumento por suma fija y reivindica las virtudes de la negociación colectiva para lograr aumentos salariales, pues consideran que cada sector de actividad, por medio de las cámaras empresarias y los sindicatos, saben de las posibilidades que tienen para debatir la escala salarial. Respecto a cómo salir de la crisis provocada, la CGT aboga por el desarrollo, la producción nacional y el trabajo, postura a la cual se sumó el movimiento Evita. El documento del 28 de julio de la CGT brinda apoyo irrestricto a Massa por su orientación productivista y de desarrollo industrial, pronunciándose a favor del poder de compra, de salarios, jubilaciones e ingresos sociales, mostrando en el caso de los ingresos sociales su reconocimiento hacia los trabajadores no registrados y otras formas laborales precarias, pues el mapa laboral argentino muestra 6 millones de trabajadores formales y 4 millones largos en el así llamado sector informal, categoría que explica relativamente la pobreza en Latinoamérica. El documento de la CGT reconviene a los actores políticos, sociales y económicos a actuar con responsabilidad, dejando de lado las mezquindades políticas y las especulaciones económicas que agigantan la injusticia social. El documento del Frente Sindical, en tanto, uno de cuyos referentes es Pablo Moyano de Camioneros, junto a la Corriente Federal de Trabajadores con Palazzo de Bancarios y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, con Sergio Sacia de la Unión Ferroviaria, ratifican la movilización del 17 de agosto contra los especuladores y denuncian a la Asociación Empresaria Argentina, AEA, entre otros que no mencionan, haciéndolos responsables de la inflación que licúa los salarios de nuestros trabajadores y trabajadoras y empujan a los más vulnerables bajo la línea de pobreza. Prometen dar batalla contra los grupos económicos concentrados, formadores de precios a costa del hambre de nuestro pueblo. Si bien no descartan totalmente algún ingreso masivo para los no asalariados, no aceptan la idea, al igual que la CGT, del salario básico universal. En declaraciones anteriores, los dirigentes sindicales en general no se oponen al acuerdo con el FMI, pero lo condicionan a no lesionar los ingresos de los asalariados, jubilados y trabajadores informales. Caso contrario, dicen algunos de ellos, saldrán a la calle para combatir el acuerdo. Todo esto indica una marcha multitudinaria del 17 de agosto, como son las marchas convocadas por la CGT, a la cual se pliegan gremios no confederados y movimientos sociales. En este primer discurso como presidente de Colombia, frente al Poder Legislativo y frente a mi pueblo, quiero compartir mi decálogo de gobierno y mis compromisos. Oficiales de Bolívar, descansen. Tengo 10 compromisos. Primero, trabajaré para conseguir la paz verdadera y definitiva. Como nadie, como nunca, vamos a cumplir el acuerdo de paz y a seguir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. El gobierno de la vida es el gobierno de la paz. La paz es el sentido de mi vida, es la esperanza de Colombia. No podemos fallarle a la sociedad colombiana. Los muertos se lo merecen, los vivos lo necesitan. La vida debe ser la base de la paz, una vida justa y segura, una vida para vivir sabroso,
para vivir feliz, para que la dicha y el progreso sean nuestra identidad. 2, cuidaré de nuestros abuelos y abuelas, de nuestros niños y niñas, de las personas con discapacidad, de las personas a las que la historia o la sociedad ha marginado. Haremos una política de cuidados para que nadie en mayúscula se quede atrás. Somos una sociedad solidaria que se preocupa y ocupa del prójimo, que su gobierno también lo sea. Haremos una política sensible al sufrimiento y al dolor ajeno, con herramientas y soluciones para crear igualdad. 3, gobernaré con y para las mujeres de Colombia. Hoy aquí empieza un gobierno paritario con un ministerio de la igualdad. Al fin, con nuestra vicepresidenta y ministra Francia Márquez, vamos a trabajar para que el género no determine cuánto ganas ni cómo vives. Queremos igualdad real y seguridad para que las colombianas puedan caminar tranquilas y no temer por sus vidas. 4, dialogaré con todos y todas, sin excepciones ni exclusiones. Este será un gobierno de puertas abiertas para todo aquel que quiera dialogar sobre los problemas de Colombia, se llame como se llame, venga de donde venga. Lo importante no es de dónde venimos, sino a dónde vamos. Nos une la voluntad de futuro, no el peso del pasado. Vamos a construir un gran acuerdo nacional para fijar la hoja de ruta de la Colombia de los próximos años. El diálogo será mi método, los acuerdos mi objetivo. 5, escucharé a las colombianas y colombianos como lo he venido haciendo en todos estos años. No se gobierna a distancia, alejado del pueblo y desconectado de sus realidades. Todo lo contrario, se gobierna escuchando. Vamos a diseñar mecanismos y dinámicas para que todo colombiano se sienta escuchado en este gobierno. No quedaré atrapado entre las cortinas de la burocracia. Estaré cerca de los problemas. Caminaré al lado y junto a los colombianos de todos los rincones. Ojalá me abran las casas para dormir, como el campesino cafetero de Anserma, como la señora pobre de Quibdó, como el pescador del río Magdalena en el Tolima. Solo quien está cerca puede entender y ponerse en el lugar del otro. 6, defenderé a los colombianos y colombianas de las violencias y trabajaré para que las familias se sientan seguras y tranquilas. Lo haremos con una estrategia integral de seguridad, con la seguridad humana. Colombia necesita una estrategia que vaya desde los programas de prevención, desde la redención social, desde acabar con el hambre hasta la persecución de las estructuras criminales y la modernización de las fuerzas de seguridad. Las vidas salvadas serán nuestro principal indicador de éxito. La seguridad se mide en vidas, no en muertos. Cuando la seguridad se mide en muertos, llevan al Estado al crimen. Y este Estado no está para el crimen atroz. Este Estado está para ser un Estado social de derecho. El crimen se combate de muchas maneras, todas imprescindibles. Quiero defender a las familias colombianas de la inseguridad diaria y cotidiana, sea de la violencia machista o de cualquier otra violencia. 7, lucharé contra la corrupción
con mano firme y sin miramientos. Un gobierno de cero tolerancia. Vamos a recuperar lo que se robaron. Vigilar para que no se vuelva a hacer y transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas. Ni familia, ni amigos, ni compañeros, ni colaboradores, nadie queda excluido del peso de la ley, del compromiso contra la corrupción y de determinación para luchar contra ella. Desde hoy, los cuerpos de inteligencia del Estado no perseguirán la oposición política, ni la prensa libre, ni el poder judicial, ni el que piensa ni la que piensa diferente. Hoy el principal objetivo de los cuerpos de la inteligencia del Estado es ubicar y combatir la corrupción. Ocho, protegeré nuestro suelo y subsuelo, nuestros mares y ríos, nuestro aire y cielo. Nuestros paisajes nos definen y nos llenan de orgullo. Y por eso no voy a permitir que la avaricia de unos pocos ponga en riesgo nuestra biodiversidad. Vamos a enfrentar la deforestación descontrolada de nuestros bosques e impulsar el desarrollo de las energías limpias y renovables. Colombia será potencia mundial de la vida. El planeta Tierra es la casa común de los seres humanos. Y Colombia, desde su enorme riqueza natural, va a liderar esta lucha por la vida planetaria. 9. Desarrollaré la industria nacional, la economía popular y el campo colombiano. Priorizaremos a la mujer campesina, a la mujer de la economía popular, indudablemente, al microempresario y al pequeño y mediano empresario de Colombia. Pero nuestra invitación es a producir, es a trabajar, es a ser conscientes de que solo seremos una sociedad rica si trabajamos, y que el trabajo cada vez más en el siglo XXI es una propiedad del conocimiento, del cerebro, de la inteligencia humana. Vamos a acompañar y apoyar a todo aquel que se esfuerce por Colombia, el campesino, la campesina que se levanta al alba, el artesano, la artesana que mantiene viva nuestra cultura, el empresario, la empresaria que crea trabajo, el trabajador y la trabajadora cultural que construye la sensibilidad de la sociedad humana. La ciencia, la cultura y el conocimiento es el combustible verdadero del siglo XXI. Vamos a desarrollar la sociedad del conocimiento y la tecnología. 10. Cumpliré y haré cumplir nuestra Constitución, la que dice en su artículo 1, abro comillas, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general, cierra comillas. Desarrollaremos también una nueva cobertura legal para hacer sostenible, justo e igualitario nuestro desarrollo.
La ley, como dice Paolo Flores Darcais, es el poder de los que no tienen poder. Necesitamos mejores leyes, nuevas leyes al servicio de las grandes mayorías y garantizar su cumplimiento. Confío mucho en que los debates en nuestro Congreso de la República sea fructífero y ofrezca resultados para la sociedad colombiana. Hay muchas tareas y confío plenamente en los nuevos representantes de la sociedad colombiana en el Congreso, nuevos y viejos. Y finalmente uniré a Colombia. Uniremos entre todos y todas a nuestra querida Colombia. Tenemos que decirle basta la división que nos enfrenta como pueblo. Yo no quiero dos países, como no quiero dos sociedades. Quiero una Colombia fuerte, justa y unida. Los retos y desafíos que tenemos como nación exigen una etapa de unidad y consensos básicos. Es nuestra responsabilidad. Termino aquí con lo que me dijo una niña aruaca hace 3 días en la ceremonia de posesión ancestral que hicimos en el corazón del mundo, como le dicen los hijos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Abro comillas. Para armonizar la vida, para unificar los pueblos, para sanar la humanidad, sintiendo el dolor de mi pueblo, de mi gente aquí, este mensaje de luz y verdad se esparza por tus venas, me decía, por tu corazón, y se convierta en actos de perdón y reconciliación mundial, pero primero en nuestros corazones, primero en mi corazón. Gracias. Esta segunda oportunidad es para ella, la niña aruaca, y para todos los niños y niñas de Colombia, niños y niñas colombianos. Tenemos una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. Gracias. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. A la reflexión de hoy la titulo El mejor escenario de los peores. En la actualidad hablamos más de nombres, de candidatos, de cargos, que de ideas, de proyectos, de planes, de planificación. Qué lamentable momento de la política nacional. Pero no es casualidad. La derecha en el mundo instaló esto, a través de los medios y del marketing político, siendo imprescindible para acceder al gobierno o al Congreso una importante inversión en propaganda en los medios para instalar un candidato. Y de esta manera se instalan nombres de actores con improntas individualistas y en muchos casos sin trabajo territorial y social. O sea, se fabrica el candidato. Pero como si esto fuera un casting de Gran Hermano, con un filtro que es
el etéreo mercado, o sea, 4 cipayos que manejan el poder. La coalición de 3 patas fue una imposición de la nefasta concentración económica que maneja medios y el partido judicial. Lejos quedaron los absurdos elogios de que fuera una estratégica elección de la única estadista del país. Única estadista, con la capacidad de enfrentar a los enemigos antipatria con quienes convivimos y con los externos. Dicha imposición se plasmó con la persecución personal y la de su familia, pero que incluso, ella reconoció que las amenazas a su hija la sacaron de escena, pero decidió acompañar a semejantes personajes impuestos como único camino para poder dejar afuera de carrera a un gerente del establishment. Pero en todo este derrotero solo se hablan de nombres, cargos, trozos de poder, pero que de ideas, planes, proyectos de país ni hablar. Así las cosas, muchos dijimos que este gobierno, que se disfrazó de popular, sería un gobierno de transición, con una extraña conjunción de sectores, con diferentes ideas, pero solo un protagonista, aportando votos. Hasta ahora vimos que las medidas fueron llevadas a la gestión por una de las patas, la aportante de votos. Solo con discursos o cartas o gestos trató de alertar con sus discrepancias, hasta que las presiones del etéreo mercado hicieron saltar algunos fusibles, pero al saltar el de Magú, de Martín Guzmán, quedó fuera de escena el presidente y se tuvo que crear, al modo de democracia europea, el superministro o un primer ministro dentro de un gobierno presidencialista. Y quien asume ese rol es la otra pata sin votos, pero aprobado por el casting de la nefasta concentración económica. En paralelo a estos hechos, se vuelve a activar la persecución a la tercera pata de la coalición, para inhabilitarla a que pueda entrar en escena. La causa vialidad, vacía de pruebas, con un fiscal que durante 3 años del recorrido de la causa no pudo lograr un solo testimonio que respalde su show de alegato guionado. Solo con relato será mediatizado durante 9 días, usando el argumento favorito del lawfare, la íntima convicción o el empleo del sentido común para acusar a sus perseguidos. Hace un tiempo, muchos de los nuestros vienen criticando a Cristina por no hacerse cargo de su error por la supuesta estratégica decisión que era la única que tenía disponible para poder resistir a la nefasta concentración. Pero hoy, con la tensión del lawfare que amenaza con procesarla y proscribirla, veremos cuántos están dispuestos a salir en su defensa. Me viene a la memoria la anécdota en la que Juan Domingo, en una plaza llena, arrojaba una pluma a la multitud, mientras la arenga era la vida por Perón. Pero se mantenía en vuelo por los soplidos de los enfervorizados militantes. Si bien no creo que la oposición cometa el error de meter presa a Cristina,
Veremos cuánta militancia saldría a defenderla. No sea que pase lo que a nuestro hermano Lula, que tuvo que volver después de un mamarracho como Bolsonaro, pero en alianza con su histórico opositor político. Similar decisión a la coalición que debió acudir Cristina. Este gobierno que asumió como popular es una transición que hasta ahora legitimó lo hecho por el cipayo de Mauricio, sin reformas estructurales imprescindibles para recuperar los destrozos producidos por la gestión Cambiemos, y sin enfrentar al partido judicial, ni a los bancos, ni a las concesionarias de los servicios públicos, ni a los concesionarios del Paraná, ni preparar decisiones para el año próximo que vencen las concesiones de puertos por donde sangran nuestras riquezas, ni a los fugadores de divisas. Que como consuelo nos puede dejar que por la acción de manifestaciones de organizaciones, si bien no se derogó el decreto 949, no se abrió la licitación privada y sigue siendo pospuesta, y la está gestionando el Estado a través de la Administradora General de Puertos, dando una utilidad de 50 millones para el Estado. Este gobierno es una transición, pero ¿hacia dónde? Dependerá de las organizaciones populares, dado que la dirigencia está en modo pausa. Debemos integrar a distintas orgas para buscar compensar, aunque en inferioridad de condiciones, las presiones del etéreo mercado, como en la intención de reprivatizar el Paraná. Les digamos a dónde queremos ir, fijemos agenda. Hoy la segmentación tarifaria es un reverendo tarifazo. Debemos salir a militar desde las organizaciones su modificación y rechazo. Se deben transparentar sus costos y dejar de subsidiar el saqueo de las concesionarias fugando divisas que generan las superrentas, dejando a los habitantes del país bajo la inseguridad de poder pagar los servicios. Las medidas del primer ministro Sergio apuntan a cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Seguirá devaluando nuestra moneda, actualizando salarios y jubilaciones por debajo de la inflación, o sea, seguir perdiendo en la distribución de ingresos. Será un fabuloso ajuste, que ya se había comenzado a gestar con la compañera Batakis, a quien el establishment le bajó el pulgar, aunque había claudicado en sus convicciones sin medidas populares. Sergio saldrá a buscar nuevos endeudamientos, sin enfrentar a quienes contrabandean, fugan y saquean. No hacen falta dólares, hace falta cortar la hemorragia del saqueo. Fusibles, nombres, cargos. Necesitamos dirigentes con ideas, planes, proyectos, que con fortaleza y convicción los lleven a la gestión. Para eso necesitamos recuperar soberanía, y eso no es compatible con las necesidades de la nefasta concentración para continuar con el saqueo por la vía del contrabando y la fuga ante un débil control del Estado. Es hora que las organizaciones populares empecemos a presionar por objetivos soberanos, como estamos haciendo por el Paraná, y que la transición de este gobierno la podamos dirigir hacia un gobierno con decisión de fortalecer el Estado y recuperar la soberanía. Buenas tardes a todos, todas y todes. Soy Silvia Berra y vuelvo, como es habitual, cada 15 días con la columna de Economía Popular.
En este caso vamos a presentar una experiencia de un almacén comunitario en la provincia de Mendoza. Vamos a escuchar a una de sus protagonistas, a Natalia Manini, que nos va a contar cómo surgió esta idea, cómo vienen trabajando hace más de 20 años con el movimiento de los trabajadores sin tierra y cómo es la propuesta del almacén mendocino. Les dejo con ella para que les cuente y nos vemos en 15 días. El almacén campesino es una experiencia de comercialización de la UST. La UST es la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, es una organización campesina de la provincia de Mendoza que es parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. El almacén tiene 1 año y unos meses de vida, fue producto de la necesidad de la organización de establecer nuevas formas de relacionarse con los consumidores. La UST es una organización que este año está cumpliendo 20 años y que tiene mucha experiencia en estos 20 años de producción de materias primas, digamos, de hortalizas, de frutas, de verduras, pero también de industrializados, son fundamentalmente conservas, pero también por las características de ser una organización provincial y en la provincia de Mendoza, en la que claramente hay 2 sistemas o 2 formas de poder producir alimentos, una que tiene que ver en una zona bajo riego, que es solo el 3% de la superficie de la provincia, y la otra zona que no se riega, que se denomina secano. Fundamentalmente en esa zona hay muchos campesinos que se dedican a la cría de cabras, de ganado menor. Entonces la UST a lo largo de estos años ha ido desarrollando estrategias para mejorar las producciones, tanto de la parte animal como de la producción primaria, y de agregarle valor a esas producciones primarias, en los mismos lugares en donde se producen o trasladando esos productos hacia diferentes lugares. Entonces, una parte de la producción se ha comercializado históricamente en redes de comercio justo, algunas que se desarrollaron en la provincia, que seguimos participando hasta la fecha, otras que se desarrollaron en provincias vecinas o provincias de movimientos que también son movimientos compañeros, como pueden ser los mercados que se han desarrollado en Córdoba, en Rosario, las mismas redes de comercio de Buenos Aires, muchas de ellas que lo hacen de manera virtual, como en la Manativa, el IPP, otras en las que nos estamos sumando ahora, los almacenes de la UTT, por ejemplo, los mercados concentradores. Bueno, muchas de esas experiencias la UST venía desarrollando durante los años en los que es necesario, además de producir y agregar valor, la comercialización. El almacén campesino surge de la necesidad de poder tener en la ciudad de Mendoza un espacio que comercializara de manera directa con los ciudadanos que viven fundamentalmente en las ciudades o en los departamentos del Gran Mendoza, también con un espacio que nos permita juntarnos, reunirnos, que sea un espacio de encuentro, no solamente de un intercambio comercial solidario, y también nos brinda la posibilidad de comercializar las producciones que no son solo de nuestros compañeros, ¿no?, sino también de otras organizaciones que están vinculadas a la economía social, muchas de ellas de productos que nosotros no podemos producir, como la yerba, el té, los granos, los chacinados de cabras, los chacinados de llama de compañeros de Jujuy, por ejemplo, el azúcar mascabo, bueno, todas producciones que también son resultados de organizaciones, compañeras, de pequeñas pymes o de pequeños productores que nosotros a través del almacén podemos acercar al consumidor con algunos productos que habitualmente no encontramos en las góndolas de otros lugares. Y también el almacén nos ha permitido ir desarrollando nuevos proyectos productivos que surgen a partir de la demanda, como ha sido el caso en la UST del desarrollo, por ejemplo, de deshidratados o de picles o de panificados, ¿no? Esa
esa relación entre lo que va necesitando el consumidor y lo que nosotros vamos pudiendo desarrollar en los territorios. Entonces, más allá de que ha sido una experiencia interesante desde el punto de vista comercial, digamos, que nos permite también sumar compañeros jóvenes a puestos de trabajo, ¿no? en la comercialización, ha sido muy importante porque ha traccionado hacia distintos procesos productivos la diversificación, ¿no? La posibilidad de hacer nuevas producciones, algunas que tienen que ver con la ruralidad, pero otras que tienen que ver también con actividades que pueden ser más urbanas, como puede ser lo textil, las artesanías. Entonces, bueno, el almacén tiene esa diversidad. Lógicamente nuestra expectativa es poder abrir nuevos almacenes en otros departamentos, en distintos departamentos de la provincia de Mendoza, seguir mejorando hacia adelante la provisión con diversidad, o sea, ir sumando muchos más productos de otras organizaciones, de otras pymes, de otros compañeros que producen alimentos, pero que también producen artesanía o diversos productos, y también el intercambio con otros almacenes que son de la misma provincia o con otras experiencias de comercialización que son de otras provincias o inclusive dentro de la misma provincia. Así que, bueno, les invitamos a todos a poder visitar cuando visiten Mendoza nuestro almacén, o también visitarnos virtualmente y poder intercambiar y compartir algunos de los productos que nosotros comercializamos allí para poder acercarlos a otras experiencias de comercialización popular. Ya sé que no estoy solo, un pueblo va conmigo diciendo su verdad, verdad organizada de los trabajadores que quieren que sus sueños se vuelvan realidad. Diga conmigo, compañero, venga conmigo, compañero, luche conmigo, compañero, codo con codo por la justicia social. Si digo compañero, abrazo este destino de lucha y compromiso, de solidaridad, lealtad por sobre todo, de frente a nuestro pueblo que se ganó en la calle trabajo, pan y paz. Diga conmigo, compañero, venga conmigo, compañero, luche conmigo, compañero, codo con codo por la justicia social. Compañero, declaro necesario que hagamos una historia pensando en los demás. No quedan más lugares para los privilegios, la patria es para todos, lo dijo el general. Diga conmigo, compañero, venga conmigo, compañero, luche conmigo, compañero, codo con codo por la justicia social.
social. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.